¿Qué tal? Mi nombre es Sergio García Johnson. Yo soy actualmente locutor, coach motivacional, pero más allá de todo eso, un hijo de Dios, alguien que cree en el crecimiento personal, un hombre que se considera a sí mismo puro. Y bueno, de ahí nace la intención de transmitir lo que yo creo que he aprendido y todo lo que he conocido en la experiencia de mi camino. De ahí surge este bonito proyecto que es la realización más alta de un sueño que tuve desde niño, de transmitir a todo el mundo lo que sea que creo yo que he aprendido. Entonces quise titularlo como lo que yo creo que se va a volver y es el camino y la guía para que todos seamos nuestra mejor versión. Bienvenido a Podercast. Qué mejor manera de iniciarlo que con una invitada increíble. Mi invitada inició con la medicina, de niña soñó ser veterinaria y es como un simbolismo muy interesante de todo lo que me ha pasado a mí. Me veo reflejado en cómo su vida ha dado curvas, pero llegó hasta lo que es hoy, que es nada más y nada menos que psiquiatra, psicoanalista, magíster en psicofarmacología. Es una cosa bárbara y puedo decir que una persona muy interesante con mucho que enseñar y claro, para todo el que esté abierto a tener mucho que aprender. Sin más, tengo aquí conmigo a Daniela Alegre. Dani, bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta invitación. La verdad que para mí un placer estar acá. Bueno, con tanta presentación me quedé un poco... pero espectacular y gracias. A mí me parece interesante. Ella aquí en pantalla se ve tímida, pero es súper hablantina. Ella puede hablar 2 horas seguidas sobre cualquier tema en particular. Entonces, yo sé que de hoy van a salir cosas muy interesantes y me gustaría saber un poco de eso, Dani. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo llegaste a lo que eres hoy en día? Me comentabas que naciste en una familia donde todos son psicólogos. Pero vámonos más atrás. Cuéntame, ¿qué soñabas? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste para que te conozcan mejor? Perfecto. Bueno, la verdad es que sí, vengo de una familia donde la salud mental siempre fue un tema importantísimo, donde siempre estaba la apertura para hablar de cómo nos sentíamos, como los problemas que nos aquejaban. Siempre estuvo esa puerta abierta y creo que eso fue también parte de mi camino, ¿no? Yo de chica, la verdad que tuve una infancia muy linda, donde mis papás... muy trabajadores los dos. Mi mamá es psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista también, estimuladora temprana. Y mi papá, mi papá viene del palo de la seguridad, digamos, el palo le decimos nosotros de la rama de la seguridad, pero siempre se pudo como hablar de los sentimientos y de lo que sentíamos, ¿no? De los sentimientos, básicamente. Entonces, yo siempre... tuve como mucha conexión con la naturaleza, con los animales. Siempre me pareció espectacular todo. O sea, desde el poder ver las diferencias entre los animales, sus características, los árboles. O sea, siempre fui muy curiosa, muy curiosa. Siempre quise saber. Y bueno, un poco muy apoyada por mis papás en esto, siempre como que abonaron esta curiosidad y esta posibilidad de investigar, de conocer. Entonces, bueno, primeramente sí, soñaba con ser veterinaria. Era mi sueño. Vivía rescatando aves, pajaritos. Una vez hasta llegué a enyesar un pajarito creyendo que tenía una fractura en su pierna. Le puse una cinta y creí que con eso, bueno, siempre muy rodeada, siempre tuve muchos perros, gatos, bueno. Entonces como que, ok, sí, Dani va a ser veterinaria. Y siempre fue muy así desde muy chiquita, te diría como desde los 7 años. A medida que fui creciendo, bueno, como te dije anteriormente, mi mamá siempre trabajó, bueno, también es licenciada en educación especial. Entonces, desde muy pequeña tuve contacto con chicos con trastorno del espectro autista, con chicos con síndrome de Down. Y yo iba a trabajar con ella, obvio, siempre. Y siempre, propio de mi curiosidad, tratando siempre de entender qué pasaba.
qué pasaba, por qué había chicos que no jugaban, por qué había cosas que a mi visión de niña no me entraban como en el esquema de cómo debería ser o cómo es. Y bueno, entonces como muchas de estas preguntas. Y una de las cosas que más me marcó de muy pequeña fue una vez que me llevó a trabajar y un alumno de ella, ni bien estábamos entrando a su consultorio, el nene me miró sin decir palabra, me empujó, me tiró y yo lo miré como no entendía cómo un chico de la nada, sin conocerme, sin hablar, me empujaba y me tiraba al piso. Bueno, después de esa situación, mi mamá me explicó, bueno, este es un nene que tiene mucha impulsividad, bueno, pasa tal y tal. Y eso me quedó marcado a fuego, diría yo. Claro, y yo me imagino, o sea, el impacto de a esa edad tener la conciencia de que hay personas distintas, diferentes y que pueden reaccionar así impulsivamente sin el control que tal vez nosotros presumimos. Me imagino que fue un impacto grande para esa edad. Fue grande, fue grande. La verdad que después, o sea, bueno, obviamente mi mamá me explicaba, mi papá también, y yo como que digo, bueno, o sea, como que empecé a ver que había otras formas, ¿no? Y yo quería entender esas otras formas. Y también después vi la evolución de ese nene, tuve la suerte, porque, bueno, empezó obviamente su tratamiento, entonces después empecé a ver cómo empezó a desarrollar el habla, cómo no estaba tan impulsivo, o sea, y eso para mí fue espectacular, ¿no? Y obviamente yo seguía con mi historia de ser veterinaria. Pero bueno, sí, fue muy importante. Claro, y ahí se sembró esa semilla de duda, ¿no? De qué pasa aquí, qué ocurre en su mente, cómo vive en su vida. Y asumo que tarde o temprano terminó dando fruto. Terminando frutos. Además, yo siempre igual fui muy de preguntar. Siempre preguntaba. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Entonces, a un punto que hoy como madre digo, qué paciencia la de mis padres, ¿no? Pero bueno. Y siempre buscando respuestas. Bueno, y fui creciendo. Obviamente que cada vez me adentraba más en conocer acerca de este campo en el cual mi mamá trabajaba. Además, mi mamá tiene una vocación muy, muy fuerte y también vivir eso para nosotros, digo, con mi hermano, tengo un hermano más grande, también nos marcó mucho. O sea, porque de repente, frente a una mirada que no estaba en el mundo de la salud mental, como de exclusión, donde, es el chico raro, es el chico... Nosotros veníamos al revés, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, no sé. Y me acuerdo, por ejemplo, bueno, nadé siempre, y íbamos a los torneos de natación, y de repente compartíamos con chicos de todo, de toda... Con cualquier diversidad funcional, claro. Y entonces, y para mí eso se empezó a ser súper habitual. Y me di cuenta que no todo el mundo tenía esa visión y para mí era importante que se entendiera que, o sea, a ver, cada uno trae sus particularidades y que esas particularidades tienen que estar sí o sí dentro de un discurso social donde no los rechaces, sino que sean parte. Y no como señalados como, te acepté, sino como una naturalidad, ¿no? Que eso es realmente inclusión. No ver a la persona como que es diferente y debemos incluirla forzosamente, sino que es alguien similar, porque todos somos distintos de una u otra forma en algún tópico en particular. Ellos tienen el suyo, que es neurocognitivo. Asumo que su diversidad está en esa zona o en esa área en particular. Eso no los vuelve alguien extraño o no los hace dejar de ser personas. Exacto. Y tuviste la suerte. Es muy curioso porque eso en la actualidad no ocurre. Aquí se inicia de una manera muy distinta. Vienen desde la ignorancia y a través de, en ocasiones, de violencia, de situaciones muy incómodas, tanto para ellos como para aquellos que son de diversidad funcional. Y ahí comienza un proceso de aceptación desde el post y no el pre. Claro. Claro, y asumo que dentro de eso tuviste muchos beneficios, poder entender mejor el mundo o tener una cosmovisión más amplia de temprana edad. Exacto. Y ver también como, bueno, el resultado de ese progreso, de esa evolución y la verdad que, bueno, hoy como profesional, ser parte de ese proceso de cada uno de los pacientes, hoy hablando de adulta te digo de pacientes,
es espectacular, es impagable. O sea, impagable. Yo, mira, te voy a contar una anécdota. Antes de venirme para Panamá, yo vivía en Argentina y trabajaba en una escuela para chicos con capacidades diferentes, con discapacidad, como neurodiverso, como quieran llamarlo. De todas las formas. Sí. Y había un niño que tiene trastorno del espectro autista, que no tenía lenguaje verbal. Las docentes de él se quejaban todo el tiempo porque todo el tiempo estaba fuera del aula, se sacaban los zapatos, tenía muchas conductas disruptivas, o sea, como fuera de lo que era el estar, o sea, digamos, las pautas de estar en un aula, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces yo en esa escuela lo que hacía, bueno, obviamente hacía las admisiones como psiquiatra, parte del equipo, y después por el otro lado me gustaba mucho hacer talleres con los chicos, ¿no? Talleres de higiene, talleres de cuidado de la salud, diversos talleres, porque la verdad que hasta hice talleres de cosas que no importa. Y bueno, este nene, el día que yo iba a dar un taller de salud bucal, ¿no? Entonces les iba a hablar de la importancia del cepillado, bla, bla, bla. Y este nene ese día no pudo ir. Obviamente que tenía un nivel de atención muy bajito, o sea, no podía permanecer sentado mucho tiempo. Yo lo sabía, pero yo igualmente ya sabía, o sea, ese salón estaba preparado el taller y él iba a captar lo que pudiera captar en esa fracción de atención que pudiera. Bueno. Y el resultado final el resultado del taller como cierre, yo les iba a hacer un regalito que era un cepillo de dientes y bueno, y la pasta, bueno. El cepillo era un cepillo con animalitos de colores, prendí una luz, o sea, era divino. A mí me encantaba. Claro, que lo hiciera llamativo, porque si no, no lo usaban. Exacto. Y bueno, entonces este nene ese día faltó. Al otro día, las maestras me dicen, no, otra vez estábamos con fulanito, que la verdad que se está portando re mal, ayer no vino, pero hoy no sé qué. Bueno, entonces yo lo busqué, es verdad, estaba corriendo por el parque sin poder quedarse sentado, como siempre. Entonces le dije, vení que te quiero explicar algo. ¿Viste? Vino, me miró y le digo, ayer yo di un taller de higiene bucal, le digo. Entonces las maestras me decían, no le expliques porque él no registra, no habla, no sé, déjame que lo dude por lo menos. Entonces le dije, mira, te traje esto. Di un taller donde expliqué que había que... Él me miraba, ¿no? Como te digo, poquita atención, pero me miraba. Y le digo, te traje este cepillo con esto, le digo que es el regalo para que vos empieces a cepillarte los dientes, para que no sé qué. Te estoy hablando que él tampoco tenía una comprensión plena de lo que vos le hablabas. Claro, tenía poco lenguaje. Exacto. Y al tener poco lenguaje, asumo que a su vez lo que no podemos nombrar no lo podemos comprender. Exacto. Tal vez no entendía todo. No entendía todo. Parcialidad sí, pero no del todo. Bueno, le doy el coso, lo miró, se lo puso en la boca, o sea que ahí te estoy diciendo que comprendió la función, qué era y para qué era. Me miró y me abrazó. Wow, entendió que era un regalo. Claro, y hubo un ida y vuelta, donde las maestras me estaban diciendo, nunca participa de nada, nunca comparte con nadie, siempre está, o sea, con mucha dificultad, permanece en el aula, pero no hay un otro, no hay un intercambio con un otro. Yo vi eso y te juro, yo dije, está bien, voy bien por mi camino. Claro, y ¿sabes qué pasa? Estamos en una sociedad tan desinteresada, tan individualista, que solo nos centramos en cómo nos sentimos nosotros, en qué pensamos nosotros, y ahí vienen los prejuicios, las limitaciones que son plenamente un constructo social. Nosotros limitamos a alguien más porque lo vemos diferente, pero no es más nada que un sesgo mental, porque no necesariamente porque yo lo vea distinto o incapaz, realmente lo sea per se. Exacto. Y creo que es una gran falencia, obviamente, social, y empieza muy tempranamente, o sea, empieza en el colegio, o sea, cuando, bueno, obviamente atravesamos una pandemia y un montón de dificultades, pero cuando yo escucho, es que no puede aprender porque en el aula estamos hablando y él está... O sea, digo, cada chico tiene su tiempo, cada chico tiene su mirada, digo, yo sé que los docentes no pueden estar en el 1 a 1, pero hay que entender que, así como vos hablas de la individualidad, o sea, que tiene que ver con el proceso de cada niño en su desarrollo personal. O sea, hay que entender que hay tiempos diferentes y contemplar esas diferencias. O sea, aparte desde
muy, muy chiquitos. Y bueno, en este caso lo mismo, o sea, es con este nene particular, su evolución, obviamente, dentro de su cuadro, o sea, obviamente que había un montón de cosas que se le dificultaban y que no iba a poder hacer, pero había un montón de otras que sí. Y ahora, y es una locura, porque si lo piensas, no solo pasa con niños con diversidad funcional. Es lo mismo que nosotros intentemos o esperemos algo en particular de un niño o de alguien que está aprendiendo, pero no cumple con los mismos atributos, beneficios o la misma vida que tuvimos nosotros. No podemos esperar lo mismo, ni exigirlo. Es como cuestionar antes de juzgar. Porque un niño que Exacto. viene de escasez, de mucha escasez, que tal vez no tenga alimento en casa, que tal vez vea a los padres discutiendo todo el día, no va a reaccionar ni a fluir en la vida. Y su psique no es igual que el de un niño que no tiene esas condiciones. Exactamente. Y es como ser un poco más abierto en todo ese área en particular y entender que todos somos diversos, Exacto. completamente diversos, tal vez no con diversidad funcional específicamente, pero una diversidad de vida, una vida distinta en cuanto a pensamiento, en cuanto a cultura, y al final eso construye la sociedad, eso construye lo que somos. Exacto, exactamente. Y nosotros eso llamamos alojar la individualidad, o sea, alojar la subjetividad de cada persona. O sea, en salud mental es algo que está así, como muy, muy aceitado, porque lógicamente yo, para trabajar con una persona que tiene un padecimiento psíquico, yo rápidamente tengo que alojar. Alojar lo entendemos como si fuera un hotel y darle una habitación, como darle un espacio, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, porque si yo no puedo alojar, y esto es lo que pasa socialmente, o sea, acá, o sea, ¿cómo decirlo? En post pandemia creo que se vio incluso mucho más acentuado el tema de no podemos esperar, no podemos... la inmediatez. La inmediatez, no toleramos nada. O sea, bueno, tiene que ver con esto. O sea, no hay un alojamiento de tu diversidad, mi diversidad. O sea, entonces, bueno, obviamente que somos como seres estancos que vamos como corriendo en un corral. Y eso es lo que nos hace reactivos a todo lo que ocurra. Vivimos con esta inflamación tanto emocional como, asumo yo, que física, que hace que seamos incapaces de empatizar con los que nos rodean. Exacto. Y frente a eso, o sea, es imposible que haya sociedad. Por eso es que vamos en este caos. Me lo comentaba que tú tienes el temor ese de que la sociedad se dirige hacia un caos. En la actualidad se dirige a un caos. Y abordando un poquito ese tema, que ya que me comentaste que te preocupaba, ¿cuál crees tú que es la orientación que deberíamos tener para no dejarnos llevar con ese caos? Porque gracias a eso, hoy por hoy, con los trabajos, también está el burnout, el concepto del burnout, donde ya estás quemado del día a día de levantarte, trabajar, aquellos que estudian, estudiar, aquellos que son padres, atender a los niños, dormir, levantarse, estudiar, trabajar, los niños, dormir, levantar. De esto que hace que terminemos gastados, quemados de nuestra situación actual, que al final lo que tenemos solo es el presente. El pasado ya fue, el futuro no ha llegado, lo que tenemos es el presente. Y hay tanta gente en ese rubro en particular que se deja llevar. Y terminamos todos viviendo estresados, estando estresados en la calle, no dejo pasar a alguien que se meta en el carril. Y vivimos en esta zozobra que hace que seamos incapaces de empatizar con los que nos rodean y a su vez seamos incapaces de tener como paz, amor propio. Exacto, exacto. O sea, creo que lo que primero que pasa es que damos por como una regla general el tema o sea, normalizamos muchas situaciones donde la verdad es que si uno se lo pone a pensar, incluso a mí, o sea, yo misma me lo cuestiono como madre, como profesional, o sea, hay cosas que digo, ¿cómo llegamos a esto? Hoy por hoy, una discusión en la calle de una persona que puso mal el auto, y se bajan y se van a los puños. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Hay peores, sí. Entonces, como que es decir, bueno, pero le tiró el auto, pero bueno, entonces, como en nuestro día a día normalizamos, o sea, eso parece, ok, sí, mirá, o sea, mirá lo que le hizo con el auto, o sea, entonces hay está muy desvirtuada la visión de normal, digamos, bueno, no me gusta la palabra normal, pero
O sea, cómo deberían Del ser ideal. del ideal, exacto. Está muy, muy desvirtuado. Mira, ahora que dice eso, hace poco hablaba con unos amigos, justo ese tema, que yo creo que todo se ha construido, y de hecho también lo tengo por ahí en uno de los capítulos de mi libro, De Puro, El arte de ser tu mejor versión, si no me equivoco, en el capítulo 2, donde hablo cómo fui creciendo, mi adolescencia, y justo hablábamos eso, que tal vez todo ahorita está siendo construido en base a esa falta de equilibrio, en base a esa fatalidad, a ese caos, y nos empuja a ser así. Las películas que vemos nos motivan a ser agresivos. Claro. Los hábitos que tenemos nos motivan a la brevedad. TikTok te da 20 videos en 30 segundos. Sí, Instagram sí. te hace lo mismo. YouTube se adaptó y ahora YouTube Shorts te da 60 videos en 15 segundos. Sí. Entonces, frente a tanto estímulo, estamos como empujados a ser parecidos. Sí, A vivir total. en ese estrés, en ese caos, en esa inmediatez, en esa necesidad de que todo sea como yo quiero, cuando yo lo quiero, porque yo lo quiero. Y cuando no ocurre de esa forma, viene o frustración, o violencia, o ira, o enojo. Claro, exacto. Entonces, ahí estás hablando de algo muy, muy base, que es la capacidad de espera. Y fíjate, no estoy diciendo falta de tolerancia, digo, la capacidad de espera. Esto es fundamental, o sea, en el bombardeo de todo, porque tal cual, es de los medios es un montón. También es social, ¿no? Como que a veces, bueno, a mí me pasa con mis hijos que digo, tienen 4 planes el mismo día. Y digo, o sea, acá pasó ¿Qué necesidad? algo. O ¿Por sea, qué tanto? yo me acuerdo que iba a andar en bicicleta y después, capaz a la noche, íbamos a comer Una fiesta pizza. cada 6 meses. Claro, entonces, digo, como que ahí se corrió tanto eso. Y lo más grave para mí, lo peor de esto, de la no espera, de no tener capacidad para esperar, es justamente que cada vez vamos más hacia la no espera. Entonces, va a haber un punto. El otro día hablaba con una amiga psicóloga y me decía, yo me preocupa porque, con el perdón de los monos, pero me dice, cada vez estamos más instintivos. Y me dice, nos estamos volviendo los monos. Y le digo, no, los monos están mejor, le digo Sí. yo. Porque realmente, o sea, no es, o sea, y de hecho Freud, justamente o sea, cuando escribe el proyecto de psicología para neurólogos, o sea, para médicos en realidad, porque, o sea, cuando él empieza con su teoría, él siendo médico y tratando, él habla de justamente como de... Que son las bases del psicoanálisis, ¿no? Claro. Entonces, él lo que habla es como de un quantum energético, te lo pongo así en términos por ahí más Coloquiales. simplistas, pero de un quantum de energía, de energía pulsional que tenemos todos los individuos, y como que eso tiene que encontrar varios caminos, donde yo pueda como descargar ese quantum energético en varios caminos que después va a llamar huellas némicas, que son, bueno, distintos mecanismos frente a situaciones o procesos, lo cual no hace que la descarga sea en una vía directa hacia, por ejemplo, me enojo con un auto, voy y le rompo el auto. O sea, Claro. eso justamente es lo que Freud dice, no va. O sea, es como crear una carretera en donde puedas conducir esa emoción. Como si fueran diques de contención donde la energía, digamos, la energía lo ponemos en términos de lo que sea, sentimientos, o sea, de una emoción tan fuerte que para ser elaborada, para ser procesada, necesita tener como micro descargas en otras cosas, ¿no? De hecho... Como conductores. Exacto. O sea, es como si vos tuvieras una piscina gigante y la tenés que vaciar y pones, no sé, un agujero gigante para que ese vaciado, o sea, justamente ese vaciado tan rápido Va a y crear a cero, caos. va hacia el caos. ¿Por qué? Porque no elaboré ningún otro mecanismo en el cual, o sea, me permita que ese vaciado, eso que yo necesito para que mi sistema vuelva al equilibrio, no tenga ramas donde se descargue un poquito acá, un poquito acá, un poquito. Que eso en realidad es lo que hace la terapia, básicamente. Pero te lo estoy haciendo muy, muy por ahí, demasiado enredado. Pero no. Todo lo contrario, súper interesante. Y ahora que abordas ese tema, ¿qué dirías tú? ¿Qué estructuras, consejos, qué herramientas darías para que no nos permita llegar a ese punto en donde explotemos, en donde reaccionemos de forma primitiva,
¿Cómo volvemos a lo social? ¿Cómo volvemos a ser seres humanos funcionales en sociedad? Que seamos empáticos. ¿Qué herramientas hay para descargar esa ira, ese enojo, esa tristeza, esa frustración? Que muchas veces eso se somatizan de esa forma. ¿Qué herramientas o qué líneas podría seguir para evitar llegar a ese punto? Bueno, o sea, principalmente yo soy muy fan de la terapia, lógicamente. No porque me dedique a eso, sino más bien porque la terapia, con la escucha que sea psicoanalista, sea psicodinámica, sea cognitivo-conducto, la que sea, la que fuere, es una herramienta que nos ayuda a conocernos, ¿no? Es una herramienta que nos permite destrabar algo que capaz no lo tenemos consciente. Bueno, ahí ya me estoy metiendo en terreno de psicoanálisis, pero que lo traemos en el inconsciente. Entonces, una terapia es fundamental para que uno pueda elaborar y reelaborar sus herramientas y sus mecanismos frente a determinados conflictos. Después, por el otro lado, para mí, yo siempre digo esto, es importante tener preguntas. Si vos tenés preguntas, vas bien. O sea, vos siempre te tenés que preguntar, en mi humilde opinión, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Por qué? Porque eso es lo que permite, la certeza, ¿no? La certeza nos aleja de la capacidad de reflexión. La certeza nos corta todos los caminos. Es como el agujero que te digo grandote para que se vacíe la piscina. Se fue el agua y ya está, no quedó nada. En cambio, si yo digo, ok, bueno, te lo voy a poner con un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, voy a salir a la calle y noto que, no sé, va a llover, ¿no? Y de repente siento como viene una tormenta y no sé. La ansiedad de que se acerca la lluvia. No sé si me voy con el carro, me voy. Bueno, ¿qué hago? O me tomo un Uber y me fui, o me quedé en casa porque me quise proteger, o, tengo esa situación. Entonces yo ahí. Ya te estoy hablando de una patología igual, ¿no? Claro. Que es la ansiedad. Bueno, no, la ansiedad no es una patología, sino el trastorno de ansiedad es una patología. Entonces, frente a esa situación, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me da esto? ¿Hacia dónde voy? Y bueno, creo que esto va también muy de la mano de tu libro. Porque, sí. Yo leí tu libro y la verdad es que tiene... a mí me gustó mucho porque pone en palabras cosas que tenemos incluso desde el psicoanálisis o mismo desde la neurociencia. Que también va de la mano del psicoanálisis porque Freud, como te digo, va por ahí. Entonces, vuelvo al ejemplo. Entonces, como si uno puede pensar, ¿hacia dónde voy? No sé, voy a trabajar, ¿no? Entonces, empiezo a pensar, ¿será que tiene que ver con que voy a trabajar a un trabajo que no me gusta? ¿Será que en el trabajo me tratan mal? ¿Será que me da miedo que me siento expuesto? ¿Será que...? Hipótesis, ¿no? Claro, y eso te predispone. Y comienzas a desvincularlo del motivo real y comienzas a cuestionar lo demás, ya a culpabilizar el entorno, pero hay algo que te está generando esa emoción. Exacto. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, como te digo, el pie inicial, la base es tener conciencia. Es tener conciencia y hacerte la pregunta. Una vez que tenés la pregunta, porque también hay algo que, ahí te voy a dar mi visión, que es obviamente desde el psicoanálisis, pero si yo siento ansiedad, ¿no? Digo, y me la agarro con el tiempo, ¿no? Con la lluvia, desplacé la situación de la cual me estoy defendiendo con la ansiedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo, cuando tengo un síntoma, ¿el síntoma qué es? El síntoma es una forma de hacerte saber que algo no anda bien, ¿no? Entonces, ese síntoma, yo puedo, no sé, en la ansiedad es muy, muy característico, pero por ejemplo, no sé, hay gente que va y hace deporte, ¿no? Entonces digo, hago descarga y se me va la ansiedad. Pero va a volver. Va a volver. ¿Y va a volver por qué? Porque no lo he tratado. Exacto, porque no sé de dónde viene. Entonces, lo inicial es hacerte las preguntas, es hacer preguntas. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué me siento así? ¿Qué me evito? ¿Qué me favorece? Como decimos nosotros, el beneficio secundario de la enfermedad o del padecimiento. O sea, ¿por qué? Porque me evita enfrentar algo que realmente
me está causando mucho miedo, mucho dolor, mucha ansiedad, tristeza, lo que fuere. Entonces, el síntoma es como un amigo que nos viene a decir, así no, ¿sabes? Así no funciona. Entonces, lo primero es identificar y hacer las preguntas. Una vez que uno tiene las preguntas, bueno, por ahí sí decir, bueno, ok, estoy viendo la situación. Posiblemente sea, vamos a poner el ejemplo de la lluvia. El ejemplo, o sea, en mi trabajo no me gusta no me gusta mi trabajo, ¿no? Y uno dirá, bueno, entonces, ¿y qué haces con eso? ¿Te cambias de trabajo? No sé, buscas que ese trabajo sea lo más amable posible. Amable posible. Pero bueno, también hay una realidad, ¿no? Tengo mi economía, o sea, no puedo quedarme sin trabajo en este momento. Claro. Y eso tal vez sea otro factor de estrés y frustración. Exacto. Que tal vez no me gusta lo que estoy viviendo, pero tengo que vivirlo porque sí. Y creo que, no sé, ahí me dirás si estoy en lo correcto o puede ser funcional o no. Creo que no es práctico al 100%, pero por ahí tal vez también es una herramienta, el estoicismo. De vivir el ahora, vivir el presente, aprovechar lo que tienes y disfrutarlo en la medida de lo posible. Porque, así como lo comentabas, hay ocasiones en las que es ineludible. O sea, no puedes evitar esa realidad. Tal vez no te gusta el trabajo, pero tienes que ir a trabajar porque si no, no comes. Exacto. Y eso te va a generar más estrés y más frustración. Exacto. Entonces, ¿cómo aprovechar el entorno actual para sentirme cómodo conmigo mismo? También, no sé, tal vez sería como un camino interesante a tomar o qué consideras al respecto. Mira, es un poco, vuelvo a la desviación de la energía. O sea, cuando uno se topa con algo como justamente con una situación económica que apremia y que no hay posibilidad y que como vos bien decís, o sea, eso se va a redoblar. ¿Por qué? Porque sé que no lo puedo dejar, porque lo necesito para vivir, bla, 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 bla. Entonces, es muy importante cuando esa es la situación, buscar esas salidas de energía, vamos a decirlo así metafóricamente, para poder sortear esta realidad. Entonces, eso es muy importante y encontrarlos también, porque, a ver, hay gente que tiene la misma situación y dice, bueno, ok, yo sé que tengo esto, pero tengo otras situaciones placenteras que no es que van a compensar y van a reemplazar la situación horrible laboral. Pero son un paliativo, ¿no? Pero son paliativos. Me lleva a no ser disruptivo o a ser un agente de caos, un emisor de caos. Exacto. Entonces, y también te permite sobrellevar y atravesar la situación. Otra cosa que también va muy de la mano con tu libro es el tema de nuevos desafíos, ¿no? O sea, ok, esta es mi realidad hoy. Mañana no sé. Si mañana quiero otra cosa, tengo que empezar a activar esa otra cosa. Entonces, para crear esa otra cosa, tengo que empezar a imaginarla, a darle forma. Es decir, por ejemplo, si tuviera un trabajo, no sé, cualquiera, que no me gusta, no sé, mecánico, porque no sé nada de mecánica. Okay. Mecánico. Entonces, yo en realidad quiero ser... Cantante, como yo. Mi profesión frustrada. Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, me anoto en esta realidad que tengo un cursito de canto, empiezo a ver, si no puedo por lo económico, lo mismo, empiezo a ver un tutorial, empiezo a ver, o sea, es importante. Canto mientras que voy poniendo las piezas al auto. Exacto, empezás a ponerte música, a conocer sobre cantantes, o sea, es empezar a crear y a generarle ese espacio a algo en un futuro que te va a sacar de lo que hoy es hoy y que no te gusta. Yo puedo, en ese caso, Dani, que lo mencionas, yo puedo hablar desde la experiencia que definitivamente es así. A mí en diferentes aspectos me ha pasado que he llegado al punto de sentirme con burnout o cansado o desgastado, porque tal vez la realidad no se está moldeando a lo que yo esperaba que sucediera, hasta que llegué al punto de pensarme y decir, y ahí agradezco a Dios, ¿no? Porque sí creo que Él sembró esa chispa que me hizo despertar. Llego a la realidad de decir, bueno, esto es lo que hay. Ahora, ¿qué hago con lo que hay? Lo que yo quiero que sea es una vida distinta. Quiero que en vez de, por ejemplo, ser taxista, que no tiene nada de malo, digo desde ya, no tiene nada de malo, pero en vez de ser taxista, yo quiero conducir limusinas. Claro. Bueno, yo voy a comenzar a trabajar y a actuar a través de mi taxi como si fuese un taxi de lujo, como si fuera una limusina desde ya, que va construyendo una realidad
sobrepuesta de la actual, sin quitarle la importancia a lo que estás viviendo Exacto. actualmente. Y a mí me ha pasado en ocasiones distintas con todo esto. Yo soy marino, bueno, ya tú lo sabes, sí. El que nos escucha tal vez no. Y mi realidad también fue cambiando porque yo pensaba que a través de eso iba a conocer el mundo. Este sesgo de una necesidad de libertad, ¿no? Para aquel que creció sin muchas cosas, sin muchas oportunidades de salir cuando quería. Todo esto, claro, eso nos sesga y más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo nuestra infancia termina construyendo lo que somos en la actualidad. Entonces uno se sesga. Y en mi caso yo buscaba libertad y entonces vi la marina como eso hasta, bueno, llegar a mi experiencia en el embarque, darme cuenta que no es necesariamente así. Y digo, bueno, la realidad es esta. O sea, lo que me iba a construir un futuro de libertad, pues no necesariamente lo construyó. Entonces tal vez mi deseo de libertad no es que realmente yo quiera vivir viajando. Solamente no quiero vivir condicionado a la necesidad o a la escasez o al decir no voy porque no puedo. Claro. Y en base a eso comencé a diversificar varios proyectos distintos. Luego entré a la locución, el coaching deportivo, el coaching de liderazgo y todo eso fue abriendo como las puertas a construir esa realidad, a darme la claridad de que lo que tenía era la necesidad de ser libre, de sentirme más libre, de no tener que levantarme a tal hora, cumplir tal horario y todo eso, que no está mal, insisto, no está mal, pero puedes ir construyendo desde lo real lo futuro. Y yo creo que eso también te da como tranquilidad. Por ahí tengo una frase en el libro, seguramente la leíste, que digo, cuando la bendición llegue, no me va a encontrar durmiendo. Sí. Mientras que esté vivo, quiero estar en movimiento, pero no es un movimiento afán, no es un movimiento nervioso, no es un movimiento de qué hay que hacer, qué más busco, qué otra ocupación, no, es un movimiento de, hey, estoy viviendo en mi propósito. Que ahí también me gustaría que nos dijeras algo al respecto, porque yo creo que saber cuál es tu plan de vida, hacia dónde dirigirte y qué quieres hacer con tu vida, termina dándote la mejor de todas las herramientas para eliminar el estrés. No al 100%, porque estamos vivos y mientras estemos vivos, algún estrés tendremos, ¿no? Sí. Como cuando la cajera del súper no me pasa rápido. No, claro, eso te va a ocasionar una incomodidad. No es lo que esperas. Ya hablamos de cómo conducirlo. Pero yo creo que esto te da la claridad de hacia dónde conducir tu vida. Y creo que saber conducir tu vida te lleva a ser más pleno. ¿Qué opinas al respecto? Exacto. Y también te lleva a disfrutar cada paso en este camino, ¿no? O sea, cuando uno tiene como vos bien decís, como un objetivo donde uno sabe hacia dónde quiere ir, todo el resto pareciera como alinearse. Y entonces si uno empieza como a tener una suerte de enfoque hacia dónde va, que incluso hasta, si te diría, tiene que ver con estructuras del cerebro, claro, propiamente involucradas, pero entonces empieza esta suerte de enfoque donde uno transita su vida y empieza a darse cuenta, ok, esto es parte, esto no es parte, esto merece que me pare acá, esto merece que no. O sea, obviamente que estamos, como vos dijiste, somos seres dinámicos. Bueno, yo te digo seres dinámicos, entonces obviamente que vamos para acá, vamos para allá, o sea, pero si yo sé que quiero ser, no sé, cantante, voy a buscar. Este es un GIF a un sueño frustrado. Ya me doy cuenta muchas veces. Es repetitivo. Sí. Bueno, esta es mi forma de elaborar mi frustración de no haber sido cantante. Porque una de las otras cosas que te vuelvo a lo de atrás, de cómo aprender frente a la frustración, frente a esta emoción que nos invade tan fuertemente, el habla es fundamental. El poder hablarlo, el poder referirlo, contárselo a un amigo. Con cariño sería mejor a un terapeuta, pero obviamente que es una de las grandes herramientas que tenemos los humanos, ¿no? La posibilidad de hablar. Es importante tener a alguien ahí. Exacto. Vuelvo a lo del enfoque. Entonces, cuando uno sabe hacia dónde va, nunca lo terminamos sabiendo fehacientemente hasta que está más cerca, ¿no? Pero esa construcción que uno tiene de hacia dónde va permite tomar decisiones que vayan en congruencia con lo que uno se piensa para uno. Claro. Y por el otro lado, el mismo ejercicio de pensar un
un objetivo o hacia dónde quiero ir, tiene el beneficio también placentero. De producir serotonina. Exacto. Y dopamina. Y todo esto tiene que ver con un circuito el circuito de recompensa. Y entonces hace que determinadas situaciones, determinados pequeños escalones que vamos dando hacia eso, sea más fácil de sobrellevar. Sea más fácil, y se celebren también, ¿no? Cuando uno tiene una meta cortita, por ejemplo, cantante, y tiene, no sé, se inscribe en una escuela y tiene un show por primera vez delante de público. Bueno, eso es... Es una realización, de cierto modo. Exacto. Y no hace falta, no hace falta grandes cosas, sino ir entendiendo que parte de este camino hacia quién querés ser va a estar lleno de baches, desviaciones, pero también va a estar lleno de celebraciones una vez que descubrís qué es lo que querés. Entonces, bueno, abrazar no solo las piedras, que muchas veces una de las cosas que más sucede es dejarse caer cuando se tropieza, ¿no? con algo y decir, y al final entonces siempre me frustra, me cortan las alas, no lo voy a poder lograr. Claro. Eso es algo súper recontrafrecuente. Entonces, pero bueno, también hay que entender que esto también es parte del camino. Y cuando uno puede entender que este camino está lleno de buenas cosas y de malas cosas al mismo tiempo, pero tu meta está inamovible. O sea, igual es mentira porque se va moviendo. Claro. Pero cuando uno puede aceptar ese proceso integrado, más fácil es. Y tiene una cuestión placentera sobre como que ves el final, hacia dónde quieres ir. Y ves tu camino. Y tranquilamente... Y eso te da una retribución al final. Exacto. Toda que me parece muy interesante, no sé si lo dice Séneca o quién. Creo que tal vez Daniel Goleman en su libro Focus. Todo lo que construyes en base a un propósito te da una retribución. Y me parece que es completamente así. De hecho, en mi libro tiene un capítulo que dice propósito como tal. Bueno, ya Dani, tú lo sabes. Y lo represento de una manera que me parece a mí interesante, que es que al final el propósito no obtiene su valor en base a la forma en la que se manifiesta, sino a la esencia que lo impulsa. Sí, ese querer ser algo no se trata de que si llegas a hacerlo o no, sino es el proceso de estar volviéndote ese algo lo que te da paz. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo siempre he querido transmitir, ya sea por la locución, por la enseñanza. Ahora, mi meta más allá, claro, me gustaría, ¿no? Pero mi meta más allá de que me vean 5 millones de personas, es que a uno de esos 5 millones, a 2 o a 3 o a 4, algo de lo que transmita lo influya para bien y lo lleve a ser una mejor versión. Entonces no es necesariamente la realización per se de lo que yo creo que es mi sueño, porque también está el tema de que uno se compara mucho, ¿no? Y terminamos moldeando nuestro propósito, lo que creemos como nuestro propósito, nuestro sueño, a lo que vemos en redes sociales. Bueno, este tiene una vida donde vive un mes en Suiza, el otro mes en otra parte. O quiero ser como ese youtuber que viaja a todos los países del mundo. Sí, pero ese es uno en 1 millón. Sí. Y porque él tenga esa vida no necesariamente lo que tú deseas, sino la emoción que él te hace creer o que ella te hace creer. O eso que te hace creer que vive. Porque ya vemos que hay un montón de famosos que al corto tiempo de toda la realización de sus éxitos se suicidan. Sí. O entran en depresión. O se aburren de las canciones. O se frustran. Es porque se separan del yo. Se separan de lo que realmente algún día soñaron y terminan volviendo su sueño un constructo social. Lo que otros quieren, lo que vi en redes, lo que debe ser. Exacto. Y creo que ahí está el gran peligro de perdernos, porque nos podemos perder en el camino. Sí, totalmente. Mira, recién relatabas esto y me hacía acordar mucho a mi camino. Yo cuando me estaba por recibir de médica, bueno, obviamente que en mi familia, yo te dije, mis papás apoyaban mucho mi desarrollo, pero a nivel de la familia general, mis abuelos, mis tíos, me decían, pero no, vos sos muy dulce, vos tenés que ser maestra jardinera. Con el perdón del labor de las maestras jardineras, que la verdad es un laburazo, como decimos en Argentina. Vos tenés que, no es una carrera para vos, no es una carrera para vos. Y yo quería ser médica. Y me acuerdo que era noviembre, me faltaban 10 finales para recibirme. No, porque en medicina, o sea, cursás las materias y las puedes rendir todas juntas después. Pues son materias cortas las del final.
Y un día, me acuerdo, en noviembre dije, yo estoy cansada, yo quiero ser médica, voy a ser médica. Y en mayo estaba recibida. O sea, y mis compañeras, mis amigos me decían, ¿pero cómo hiciste para dar 10 finales tipo, en menos de, no sé, 6 meses? Y le digo, no, o sea, yo quería ser médica y ya está, tipo, me recibí. Bueno, y uno diría, bueno, quería ser médica, llegaste a ser médica y te quedaste conforme. No, porque después venía la especialidad. Entonces, y cuando empecé a ver la especialidad, yo siempre tuve, como te dije, siempre fui muy curiosa y siempre necesité entender. Entonces, lo que más se parecía a eso era pediatría o psiquiatría. Enhorabuena. Y yo dije, no, vamos por psiquiatría. Y cuando elegí psiquiatría, lo mismo. Vos estás mal, ¿cómo vas a elegir eso? O sea, ¿sabés qué? Y yo, mi frase célebre era, creo que el peor sufrimiento es el sufrimiento psíquico. Y me dice, ¿y justamente te vas a meter ahí? En el sufrimiento, en el peor sufrimiento. Y digo, lo que pasa es que lo que no nos damos cuenta es que el sufrimiento psíquico está en todo. Está en todo. Por ahí hay una frase que dice que no hay peor cárcel que la de una mente intranquila. Claro, exactamente. Entonces, bueno, o sea, cuando llegué a eso, pues cuando me volví psiquiatra, o sea, obviamente que el camino ya de la psiquiatría lo disfruté muchísimo, pero seguía con preguntas, seguía con muchas preguntas y sentía que la psiquiatría no me alcanzaba para responder esas preguntas. Entonces dije, no, acá hay otra cosa, yo necesito saber qué otra cosa. Sí. Entonces, y bueno, de hecho me hacen bromas de que no puede ser que todo el tiempo crea que tengo que estar estudiando, pero sí. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque un poco por la mirada de afuera, donde era como, bueno, no podés. Y por el otro lado, o sea, mi testadurez, hoy te diría, no era testadurez, sino era tener claro hacia dónde quería ir. Pero se fue modificando y se sigue modificando. O sea, después empecé obviamente psicoanálisis y la verdad que ahí encontré más respuestas y me encantó. Pero bueno, también me di cuenta que habiendo hecho la especialidad en un hospital psiquiátrico de hombres, y era solo un hospital de psiquiatría, nosotros lo llamamos monovalente en Argentina, no sé si acá también, y yo ahí, o sea, recibía pacientes muy graves, muy deteriorados, y yo decía, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegó esta persona a esto? O sea, yo necesitaba seguir entendiendo. El psicoanálisis me ayudó un montón. Y ahora estoy, que eso también te lo conté, que estoy como dentro de eso, estoy diciendo, no, pero acá fundamental la infancia, el vínculo primario, madre-padre. Súper. Y de hecho eso me parece muy interesante, porque yo sí creo que también en mi infancia, tal vez, bueno, no tal vez, es obvio que en la tuya también, hay algo que terminó influenciando a lo que somos, pero antes de avanzar a eso, me gustó mucho lo que estás comentando, que aquello que también te hizo lograrlo fue tener fe de que se iba a lograr. Y hay una interpretación interesante también en el libro, que es una realidad que siento que Dios me reveló. Tal vez muchos lo han sentido, lo he experimentado, lo he vivido y he notado que es así. Que hay dos tipos de fe. La fe que es esperanza, que es la creencia de que algo bueno va a pasar, bueno en lo que nosotros creemos como bueno, pero también está el miedo. Claro. Tú nunca tuviste miedo en la realización de ese sueño. Y es de ahí el cumplimiento de eso. El miedo de que no se va a lograr es un tipo de fe, es creer que no va a pasar. Y al final la fe siempre tiene una respuesta. La fe siempre va a tener peso. Tanto en el psique, como en lo físico, como en lo espiritual. O sea, si tú tienes fe de que algo positivo va a pasar, está ok. Pero cuando tú temes mucho de que si algo se va a dar, que si te van a atracar, que te gradúas o no te gradúas, que si pierdes o no pierdes la materia, terminas creyendo que eso es una realidad y terminas llamándolo. Entonces no es que vivas una vida donde todo te sale mal. Vives una vida confiando en que todo te va a salir mal. Y cuando no ocurre, tal vez tú promueves que salga mal. Y eso me parece algo muy interesante que debemos considerar, que en ocasiones somos quienes nos autosaboteamos por carecer de fe. Exacto, mira, justo ayer vi una paciente que, bueno, nada, está con un proyecto de irse a vivir afuera y trabajó en diversos, estudió turismo y trabajó en muchos lugares, pero ninguno
le gusta, ¿no? Siempre tiene como que le cuesta ir, que bueno, termina renunciando. Bueno, ahora finalmente tomó la decisión de irse a otro país. Y obviamente, bueno, está con un montón de miedos. Y ayer justamente me decía, nada me sale bien, nada me sale bien. ¿Te das cuenta? Entonces yo le dije, ojo con la autoprofecía, con la profecía autocumplida. Le digo, porque Cuidado. exacto, porque uno empieza a preparar ese camino donde las cosas no se van a dar. Y te lo digo desde el psicoanálisis, ese es el inconsciente donde, obviamente, y te lo uno con lo de la historia vincular de la infancia, donde ahí se sientan las bases, donde la seguridad afectiva nos permite desarrollarnos de una forma mucho más sana y con habilitación para desarrollarnos en nuestros propios proyectos, porque parte de ahí parte la autoestima, de ahí parte la seguridad, de ahí parten un montón de cosas. Entonces, volviendo a esta paciente, le digo, ojo con eso. O sea, le digo, porque me dice, no, porque todo me sale mal y no, y al final no hice nada. Entonces le digo, ¿cómo que no hiciste nada? Le digo, tomaste una decisión, te vas en una búsqueda. Y no es que te vas en una búsqueda de un trabajo, estás en una búsqueda personal, de encontrarte en un lugar, de desarrollarte. No sabes, todavía, le digo, no sabes, no encontraste un lugar que no es un lugar físico, ¿no? Es un lugar simbólico donde fluís, donde te sentís a gusto. Entonces, Que tal vez trate más de ella que del lugar en donde está. exactamente. Que podía ser mismísimo Argentina, ¿no? Entonces yo la trataba como convocarla a este pensamiento. Y después, por el otro lado, le decía, acepta estos pensamientos negativos como parte de miedo al proceso que estás desarrollando, pero no como la definición, sino como, a ver, una decisión súper arriesgada es vender todo e irte a otro país. Sí. Entonces le digo, si no tuvieras coraje, no tuvieras, como vos me decís, le digo, imagínate que esta Y decisión, eso es un gran paso. un recontra gran paso, y incluso teniendo mucho en contra a su familia. Obviamente, si me preguntas por la historia familiar, un papá súper desafectivo, o sea, no tenían un vínculo para nada sano, muy asistencial, necesitas esto, te doy esto, pero nada de lo afectivo, ¿no? Nada de una contención, nada de nada. Entonces ella, con esa situación, toma la decisión de irse. Y ayer un poco le decía eso, o sea, apropiate de tu decisión y de buscar, de tu valentía de buscar algo mejor, algo que te haga bien, algo que en lo que te sientas en sintonía, algo construido por vos y para vos. Estos pensamientos negativos tienen que ver con tu historia de chiquita. Y están, aceptalos, son parte tuya, pero no son la definición. Entonces, ¿por qué? Pues si vos mirás esto así, desde este lugar, todo lo que viene le vas a estar buscando, como decimos nosotros, el pelo al huevo. O sea, estás buscando el problema, lo que va a salir mal. Y no te estás dando cuenta que el pasaje ya lo tenés, que ya tenés el lugar donde te vas a quedar. Y empezá a construir, y justamente esto que charlamos hace 2 minutos, el tema de imaginarte cómo vas a fluir allá, cómo vas a hacer allá. Empezá a ver lo que te guste, con tus gustos, ¿no? Tipo, no sé, museo, apropiarte del lugar desde el lugar de lo que te gusta, porque ahí lo vas a volver un lugar diseñado para vos. Ya volvemos al propósito, al plan de vida, a su enfoque. Y mira, me parece muy interesante, qué buena manera de introducirlo, porque hablamos de la niñez, de cómo al final todo eso nos termina formando. La mayoría de jóvenes en la actualidad, lo que somos millennials, unos cuantos baby boomers, bueno, es más de esa época hacia acá, ¿no? Nos criamos sin papá. Nos criamos sin papá o con papá ahí, pero presente y ausente a la vez, con una imagen simbológica, más no real, que nombré en el libro de una manera que me parece interesante, de forma y fondo, porque para dar contexto, de forma es lo estético, es lo que se percibe, lo que se ve, lo que es fácil de entender, lo que se puede tocar, superficial, pero de fondo es la esencia de algo. Es lo que va más allá del concepto que puedes dominar. Por ejemplo, de forma, la estética de un carro. De fondo, su máquina. De forma, estoy casado, es mi esposa. De fondo, cómo es el matrimonio realmente. Entonces, esa crianza de forma y fondo que termina rompiendo o construyendo lo que seremos en un futuro. También la
la actualidad, esta nueva tendencia a aceptar todas las emociones, a validar absolutamente todo, y terminan construyendo un niño que piensa que al mundo entero tiene que darle lo que él quiere, y luego llega a los 15 años, se enfrenta a una realidad, tiene problemas en el colegio y termina siendo una persona asocial o antisocial. Entonces, ¿qué me dices de la infancia? ¿Qué le dirías a los padres de cuál crees tú que es la manera correcta? Porque ya sabemos que no existe siempre un ideal. Pero ¿cuál debería ser ese camino a seguir? Hay muchos padres jóvenes, hay personas que literalmente no saben qué hacer, porque bien se dice por ahí que uno nunca está preparado. Pero sin embargo creo que hay herramientas que se pueden aplicar. Sí, como te dije anteriormente, o sea, la pregunta, siempre la pregunta. O sea, como padre, yo hoy siendo madre también, o sea, uno tiene que tener habilitada esta posibilidad, ¿no? De, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Puedo hacerlo peor? No porque algo deliberado, ¿no? Como, bueno, lo voy a hacer peor. Pero siempre, si uno antepone la duda, la duda nos permite construir, porque no está cerrado. O sea, si yo estoy construyendo un edificio y de repente digo, no, ¿sabes qué? Quiero que sea, no sé, un shopping. Bueno, pero en el proceso voy haciendo unos buenos cimientos para después transformarlo y bueno, dinámicamente crecerá y hará lo que sea que tenga que ser. Entonces, si uno tiene buenos cimientos, eso es lo mejor que uno puede hacer como padre para sus hijos. Brindarles esa seguridad afectiva en la cual permite justamente que el chico se equivoque, que el chico lo haga bien, que el chico se frustre, no esto de validar constantemente todo y está todo bien, porque eso tampoco es real y como vos bien decís, después la realidad los golpea y terminan armando un trastorno ahí o un síntoma y que requiere un tratamiento mucho más complejo. Entonces, lo que para mí principal es la duda, o sea, permitirse dudar en el camino del maternar, del paternar, la duda de, ¿lo puedo hacer mejor? O sea, le estoy diciendo, estoy queriendo que mi hijo haga tal o cual. ¿Eso es correcto que yo quiera que él haga? Bueno, me dirás, si es un tema de límites, bueno, sí, es correcto, ¿no? O sea, él tiene que aprender que no puede, no sé. Pegarle a un compañero. Exacto. Tiene que aprenderlo, lógicamente. Claro. Pero por el otro lado, yo puedo decir, yo quiero que mi hijo sea marino. Y no. Porque ya ahí lo condicionas. Exactamente. O sea, parte de la seguridad afectiva es permitir que el niño se desarrolle sin sesgos. Sin sesgos. Y uno dirá, bueno, entonces, no sé, no le regalo la cocinita porque le estoy diciendo un mensaje subliminal de que sea o ama de casa o que sea chef. No va tan ahí. Como vos decís, forma y fondo. O sea, eso es de forma. O sea, es superficial. No va ahí. Sino más bien esta cuestión de tratar de entender qué es mío como mamá, como papá, y qué es del niño en sí. Como individuo. Exacto. Darle espacio a su subjetividad, ¿sí? Como individuo. Es un individuo diferente a mí. O sea, no es un apéndice mío, ¿sí? Por más que se parezca físicamente, por más que... Claro. No es... O sea, justamente es que habilitarlo a que pueda hacer sus propias construcciones, que pueda tener su propia visión, que tenga su propio propósito. Obviamente que si es el mal, no. Pero sí, y para eso, ¿cómo se construye? O sea, obviamente, desde que el bebé es hasta pensado, desde que uno dice, bueno, ok, quiero tener un hijo, bueno, a veces no está este pensamiento, claro, lógicamente, a veces no he pensado, y llega a veces ahí solo llega el hijo y nunca pensaste nada. Exacto. Pero bueno, en ese caso también, si llega improviso, por algo llegó, ¿sí? O sea, como vos decís, Dios, digamos, en quien creas, por alguna razón, te está bendiciendo con un hijo, ¿no? Digo, bendiciendo, obviamente que para el que le llega improviso capaz no es una bendición. Pero por alguna razón, y por ejemplo, yo en un momento hice un trabajo de embarazo de adolescente, por ejemplo. Perdón, que me desvío tanto. No, adelante. Embarazos de mujeres de 14, 15 años, cuando obviamente no en una circunstancia traumática. ¿Cómo llegan? Llegan como un proyecto.
llegan como proyecto de vida porque ven a su alrededor y tienen una familia totalmente disfuncional, capaz con alguna adicción los padres, capaz con una desatención, capaz con falta O capaz no hay padres. capaz no hay padres, capaz no hay, o sea, pueden faltar los padres, pero si hay una abuela, una tía, alguien que Alguien que pueda tenga oficial, o sea, ser como un agente Tiene que haber un personaje. exacto, Símbolo. de apego afectivo. Entonces, bueno, en los embarazos adolescentes una de las características más comunes es que no hay nada, no hay nada que esperar, porque lo que se ve es oscuro, o sea, no hay No hay pueden una terminar referencia, no hay nada. nada. Entonces el deseo aparece como un deseo, como algo pulsional, algo de vida, un bebé. Entonces digo, sacando... Wow, y eso es algo muy interesante, ¿eh? Que cuando no hay nada a qué aferrarnos, que pensar, plan de vida, alguien que te guíe, un mentor, o cuando tenemos ese espacio vacío de una figura que nos genere responsabilidad afectiva, el placer toma ese lugar y toma hacer aquello que nos llene, que nos motive, que nos haga sentir plenos. Cuando no tenemos la claridad de qué es la plenitud. Porque al final, ¿cómo yo voy a imaginarme un color que no existe? Claro, exacto. Cuando se dice por ahí en la historia, ¿no? A mí me encanta leer de historia, que cuando ciertos colonizadores llegaron a áreas de América, vieron animales que no existían y pensaron que eran demonios. Porque claro, no podemos comprender o imaginar o siquiera entender algo que nunca hemos visto, Exacto. que nunca hemos percibido. No nos va a motivar algo que no conocemos. Exacto. Es como aquellos que no creen, no puedes creer en un Dios del que nunca se te habló. Exactamente. O sea, y terminas tomando lo más primitivo, lo primero que encuentres, a lo que tengas acceso, como eso que te motive. Y tal vez eso es lo que conduce a muchas jóvenes, y jóvenes también, varones, a llegar a esto, ¿no? A dejarse influir y a sumergirse completamente en los deseos. Exacto. Como aparece como digo, me parece algo importante decirte también que todo lo que nos pasa por algo y encontrar el para qué es un trabajo nuestro, de cada uno, ¿no? Y que no va a ser lo mismo para vos que para mí y eso es algo que hay que respetar y hay que ser consciente de indagar ahí. Perdón porque me voy por las ramas, pero creo que es en todo. No, en todo completamente. aspecto. En el caso del embarazo adolescente, o sea, esto es algo que sucede muy frecuentemente y uno dice, bueno, no sabía cómo cuidarse, y no sabía. Y bueno, pero en este no saber había algo que no es solamente el no saber, ¿no? Había algo inconsciente que me lleva a esto. Claro. Yo, bueno, hice un estudio cortito y tenía mucho que ver con esto, con ver un futuro totalmente incierto, donde no había nada que motivaba el crecimiento ni nada. Entonces vos me dirás, bueno, y después ese bebé cuando nace termina siendo un problemón, ¿no? Muchas veces. Yo no, porque amo a los bebés, pero volviendo a lo vincular, la formación de un ser vivo arranca desde el pensamiento, de cómo quiero que sea, cómo va a ser. Y vos me dirás, bueno, pero entonces ahí sí lo estoy predeterminando. Y sí, porque la marca del otro la tenemos todos, pero es lo que nos permite construirnos. Entonces, la marca del otro es la del deseo de los papás, de tener una nena, un nene, que sea, no sé, chef, lo que sea. Después se va transformando. Y lo más sano que podemos hacer es justamente darle esa seguridad afectiva de que vamos a estar para ellos, con ellos. Y después, sí, bueno, ok, mira, quiero estudiar. Yo me acuerdo en un momento en medicina, le dije a mi papá, yo creo que quiero estudiar psicología. Y mi papá me dijo, no, yo creo que te de terminar medicina y después, si querés estudiar psicología. Y yo en ese momento dije, ay, qué malvado, no me dejó. Pero unos meses después le di la razón. O sea, justamente me había tocado una cátedra que era muy difícil y yo estaba súper frustrada en esa cátedra, sentía que no aprendía nada, estaba en una materia y estaba muy negada. Y mi papá en ese momento me dijo eso y fue como, él no me estaba diciendo, no quiero que seas psicóloga, quiero que seas médica. O capaz sí, no lo sé, pero en ese momento yo dije, ok, capaz él me lo dijo por esto.
Y no terminé yendo por ahí. Terminé haciendo lo que sentía. Entonces, como digo, si las madres, los padres que están en proceso, en embarazo o en el primer añito de vida, el segundo, el tercero, lo más importante es estar. Así con todas las cosas difíciles que tengas. El principal dato, el principal facto es estar. Y ojo, y no es un estar físico. Porque, bueno, hoy justo a la mañana atendí otra paciente que tiene una hija de 1 año. Y ella me decía, es que la nena no habla todavía, tiene 1 año. Y está súper preocupada. Y le dije, no te preocupes. Ella tiene sus pautas de desarrollo y va a hablar cuando tenga que hablar. Me preocupa más lo vincular. Y ella me dice, sí, bueno, es que yo trabajo desde los 2 meses de ella. Y le digo, no pasa nada, vos podés trabajar y de hecho está bien que trabajes. Te ayuda a hacer como esa separación entre yo mamá, yo trabajadora. Y por el otro lado también, o sea, es importante estar desde lo simbólico. O sea, vos me contaste de tu historia de tu papá. Si tu papá podía estar o no estar, pero hoy por celular, pero un mensaje, lo hiciste bien, lo hiciste mal, acá estoy. Algo que ¿Qué te muestre preocupa? esa presencia. Exacto. O sea, se puede estar sin estar físicamente, ¿no? Pero justamente es fundamental. Yo escucho mucho. Y eso termina, es una locura, pero eso termina literalmente cambiándolo todo. Porque el estar, aunque sea simbológico, aunque sea solamente representativo, ya crea la presencia de alguien. Exacto. Y el no estar, como por ejemplo fue en mi caso, crea un vacío y los vacíos terminan formando también. En mi caso, yo de niño me sentía el hombre. Claro. Porque la mayor referencia de un hombre era yo mismo. Exacto. No hubo esa figura. Sabemos que mamá, cuando la mamá es soltera, intenta tener ese diseño, pero es algo que no va a lograr porque no entra dentro de su naturaleza. No. Entonces no lo va a lograr al 100%. Y esa ausencia también termina formando y criando. Y a mí, en mi caso, fue parte importante de mi crianza. Debo decir importante y agradezco a Dios porque sucedió así. Porque al final, como lo hablabas hace poco, todo ocurre por algo. Y en mi caso yo siento que eso ocurrió por algo, formó carácter, me hizo madurar más temprano, pero también viví batallas antes de lo que debí. También comencé a ver ciertas cosas que producían estrés antes de una temporada en la que un joven, un adolescente o un niño estabas en un lugar que no era tu lugar. Claro. Vos tenías que ser hijo, no padre. Exactamente. No adulto responsable del hogar, la ley o sea, entonces, a ver, es la que tocó y como vos bien decís, o sea, eso te forma, eso te da una identidad y te prepara para un montón de cosas, hace que te pierdas otras, porque también el madurar tempranamente hace que te hayas perdido un montón de cosas. Exacto. Que puede ser que más adelante también vuelvan a aparecer con otra forma, ¿no? Pero, digo, como esa rebeldía capaz que a veces, en pos de que funcione todo, uno como se ordena, pero tal cual, eso nos termina formando. Sí, y tener conciencia de eso, ¿sabes? Yo creo que nos lleva hacia el camino de ser más sanos. Claro, seguramente tú me vas a hablar de eso más. Pero yo creo que tener conciencia de esa realidad, por ejemplo, yo me di cuenta que tenía esa necesidad de reconocimiento, porque tal vez faltó, sin enviar bifa a nadie, ¿no? Yo a mi padre igual lo aprecio mucho, a mi madre también. Ambos hicieron lo que pudieron, lo que entendían que debían hacer. Mi mamá, para mí, hizo un trabajo espectacular. O tal vez estoy cegado porque es el Edipo. O tal vez estoy cegado porque fue la que estuvo. No. Ella hizo un trabajo increíble. Pero como lo hablábamos, al final, tener conciencia de que tal vez tuviste una infancia o algo que falló. O tal vez no falló, algo distinto, algo te marcó dentro de tu infancia. Tener conciencia de eso te da la capacidad de ser sano. Porque yo no entendía que me había hecho falta. Yo no me hace falta. No me hizo falta nunca, no me hace falta ahora, no me hará falta después. Yo soy autosuficiente, me convertí en un hombre solo, pero no, sí creo falencias. Esta necesidad siempre, que en ocasiones me sesgaban a mí mismo y a otros les hacía parecer que yo era muy pedante, egocéntrico, que siempre hablaba de mí. Porque claro, yo tenía esa necesidad de reconocimiento que la gente no me la daba, me la tenía que dar yo mismo. Y frente a la sociedad no se pregunta si
le pasó algo en su infancia, si se crió con papá, con mamá. Olvídate. No, a nadie le importa. La gente es muy individualista. Entonces, mi responsabilidad es darme cuenta yo mismo de aquello que me afectó y darme cuenta, más que siento, estoy casi seguro, de que abrió la puerta que pudiera sanarlo. Y no solo sanarlo, sino que usarlo a mi favor. Yo creo que eso desarrolló que me comenzara a mover en cuanto a un marco laboral. No es que mantenía mi hogar, porque la verdad es que no lo hacía, sino que me hizo desarrollarme un poco más rápido en conversaciones, todas estas conexiones intrapersonales. Y bueno, enhorabuena, el sol de hoy Estamos ya acá. como locutor. Entonces, pero tener conciencia, ¿sabes? Tener conciencia de eso me hizo poder usarlo a mi favor. Pero si yo nunca hubiese descubierto que era algo que me afectaba, nunca lo hubiese sanado, viviría frustrado, odiando a una persona que no hay por qué odiar, porque él desde su imagen de un hombre roto hizo lo que podía hacer como cualquier persona rota, transmitir otra grieta. Pero meter una tabla en esa grieta y usarla como escalón es nuestra responsabilidad, no del otro. Y supongamos que del otro también, porque desde la figura de un padre debes, pero alguien roto, ¿qué puede dar? Un ciego, ¿a dónde te va a dirigir? Solo va a transmitir lo único que posee. Y en ese caso, su ceguera me ayudó a ver mejor. Eso lo voy a usar como clip. Entonces, yo creo que es muy importante también, tú me dirás un poco más de eso, de la conciencia de saber qué faltó, o qué te hirió, o qué te marcó, y poder utilizarlo a tu favor. De hecho, tengo un script en el libro muy interesante sobre eso, que es la gestión de todo lo que nos rodea, de los indicadores, le llamé en el libro, que son indicadores al final. Si las personas te comienzan a decir, eres egocéntrico, esto, lo otro. Entonces yo dejé de verlo como una crítica y comencé a analizar, vaya, la gente me dice que soy egocéntrico. ¿Por qué? Entonces dejé de ver a las personas como personas que me debían caer mal por decir algo mal de mí, sino como indicadores gratuitos. Uno le paga a un profesor para que le diga en qué se equivoca y hay gente que te lo dice gratis. Entonces, bueno, hombre, vamos a analizar qué me están diciendo todos, voy tomando nota y voy construyendo una mejor versión de mí mismo. Entonces, yo creo que es muy importante la conciencia. Exacto, eso te decía cuando te hablaba de la terapia, porque, bueno, a ver, vengo de una familia, como te dije, que, o sea, yo mi terapia la empecé a los 16 años, imagínate. Wow. Que le dije a mi mamá, hay algo que siento que no va bien, que no me siento bien, y bueno, en plena adolescencia, y me acuerdo que mis compañeros del colegio me decían, pero ¿vos vas al psicólogo porque estás loca? No, les decía yo, porque quiero estar mejor. Siempre fui media, como bien bueno, eso es muy poco común. Pero también lo comparto con vos, porque esto que vos me estabas contando de tu papá y eso habla del mecanismo que se llama sobreadaptación. O sea, la sobreadaptación justamente es el poder adaptarte a una situación que por edad y por madurez no la tenés. Debería, claro. Pero la imposición social en la que te encontrás, te empuja directamente a que hagas ese salto, porque si no, no sobrevivís. O evolucionas o deja de existir. Exacto. De hecho, es un mecanismo de defensa bien descrito por Freud, la sobreadaptación. Entonces, yo también sufrí de la sobreadaptación, por otras razones. Pero bueno, yo creo que cualquier cualquier terapia que te permita el autoconocimiento. Y vos me dirás, pero ¿cómo? Yo soy yo mismo, yo me conozco a mí mismo, ¿cómo no me voy a conocer? No, porque justamente tenemos esta cuestión inconsciente, ahora sí te estoy hablando desde el psicoanálisis, donde tenemos un montón de sesgos y de barreras que no las vemos y que no las vemos como tales. Entonces, y decís, bueno, pero ¿por qué siempre me topo con lo mismo? ¿Por qué no me sale tal cosa? Bueno, Freud lo va a decir desde la compulsión de la repetición, pero lógicamente, bueno, de hecho también tenés en el libro algo de esta índole, y es justamente esto, es que no estoy conociéndome, o sea, no estoy conociendo las barreras construidas que tengo para determinadas cosas. Entonces, por eso te digo, y vuelvo, y lo uno con lo de la duda, cuando yo, como vos decís, me dicen sos tal, tal y tal, me están dando una visión de mí mismo externa, que no conocías. A ver, y no hay que tomarla 100%, ¿no? Pero está bueno decir, ok, a ver, pienso, puede ser, o puede que no sea. Bueno, me voy a dar la tarea de investigar si es o no es. Entonces, creo que
Eso es fundamental. O sea, la terapia te ayuda a eso. Te ayuda a ver esos patrones propios, construidos también de una Pero infancia. ahora, Sí. ¿qué ocurre? Ok, yo presumo que algo está mal. ¿Qué herramientas o elementos me podrían decir? ¿Sabes qué? Puedo tal vez no autodiagnosticarme, por eso ya entra en otro plano, Con el pero chat GPT. sí, pero sí, no usen ChatGPT para eso, por favor. Pero No, no, poder no. decir, hey, algo anda mal. O sea, ¿qué tipo de alarmas o alertas podrías tener para darte cuenta que algo no está funcionando bien psicológica o psiquiátricamente? Poder decir, bueno, yo creo que esto ya es determinante como para pedir ayuda. Porque también está el otro tema, que es que la gente no pide ayuda. O sea, Es, no le gusta pedir ayuda, no quieren ir a un amigo, no quieren ir a un terapeuta, a un psicólogo, en todo caso, ser declinados a un psiquiatra. La gente no pide ayuda por miedo, por pena, por temor. O sea, ¿cómo podemos salir de ese estancamiento? Primero, a ver, la negación es otro mecanismo. La negación es ese mecanismo donde decimos, no, lo que está pasando no está pasando. Y no, vos me dirás, bueno, no, pero ¿cómo? Estamos acá sentados. Yo no puedo negar que estoy acá sentado. Claro. No, pero justamente tiene que ver con otro tipo de elaboración, ¿no? De no ver la realidad que tanto me causa dolor. Y ahí, para yo sobrellevar eso, necesito negarlo, hacer de cuenta que no existe. ¿Sí? Entonces, esto, la gente que no pide ayuda muchas veces está muy parada en la negación, ¿no? Donde, bueno, medianamente voy a trabajar, medianamente veo un amigo, medianamente... Pero hay algo que el síntoma justamente es como esa denuncia que nos viene a decir, no, ¿sabes qué? Sí, hay algo que anda mal. Yo siempre, a ver, yo tengo pacientes con tratamiento psicofarmacológico y tengo pacientes sin tratamiento psicofarmacológico. ¿Qué para mí es importante? Cuando uno tiene un sentimiento que siente que lo desborda, que siente que lo coacciona en su día a día, que siente que lo deja al margen, ¿no? Que le va dificultando lo laboral, lo social, su día a día, el estar consigo mismo, ¿no? O sea, a veces pasa esto. Yo tengo pacientes que tienen trastorno de ansiedad y me dice, no puedo estar con nadie y tampoco puedo estar sola porque me abruman mis propios pensamientos. Wow. Entonces, bueno, ahí ese es un buen indicador de que necesitas ayuda. Cuando el sentimiento, sea cual fuere, te desborda y sentís que no tenés ningún tipo de idea de cómo encauzarlo en el sentido de que te permita hacer tu día a día y te empieza a retirar de distintos escenarios, ¿no? Del escenario con tus amigos, digo, el escenario de la escena, Claro. ¿no? Del trabajo, de tu vida con tus hijos. Cuando empezás a sentir que tus intereses se ven disminuidos, cuando decís, a ver, todos atravesamos, te quiero transmitir bien que todos atravesamos bajones, atravesamos momentos de mayor ansiedad, momentos de menos ansiedad, momentos donde estamos muy procrastinadores, tenemos momentos, o sea, eso tiene que ver con la vida y con lo dinámico, ¿sí? Que no quiere decir que necesite una ayuda. Ahora, cada uno con eso, con los sentimientos o las etapas, o sea, y el sentimiento en la etapa en la que está viviendo, la pregunta que se tiene que hacer es, primero lo voy a decir en bien argentino, que es ¿cuánto me jode el síntoma? ¿Cuánto me molesta este síntoma? Entonces, si mi escala es de 10, del 1 al 10, 10 me anula, y si estoy en un 6, 7, y tengo que pedir un Hay poco que de tener ayuda. cuidado ahí, porque, o sea, lo traduzco tal vez como que cuando ya te comienza a limitar tu estilo normal de vida. Exacto. Porque podés sentir angustia, podés tener una crisis de llanto, podés tener ansiedad, o sea, todo es posible porque, como te digo, o sea, Pero es algo eventual. no somos un compartimento estanco, o sea, somos compartimentos abiertos, o sea, entran cosas, salen cosas, Claro. o sea, tenemos intercambio. El problema es cuando algo se queda. Exacto. Entonces, cuando se queda y no sale nada, y ahí empezamos, o sea, y empiezas, lo que empieza a entrar poco y lo que sale es nada,
también, o sea, entonces hay una sobrecarga del sistema que decís, bueno, algo tengo que hacer con esto. ¿Por qué? Porque obviamente el camino, cuando eso empieza a instalarse, por eso te digo cuánto me jode en mi vida, en mi día a día, porque cuando se instala y no te da tregua y empieza a ser un día y después al otro día y al otro día y al otro día. Ya es necesario pedir ayuda. Exacto. Dentro de esa ayuda, a ver, yo sé que el otro día vi un reel muy gracioso que decía, por fin me ascendieron, la psicóloga me derivó al psiquiatra. O sea, obviamente todos esos reels son argentinos que tienen mucho humor en cuanto a salud mental, que es algo, otra cosa muy importante para mí, es reírnos. Reírse es muy importante. Es esta cuestión de que uno asiste al psicólogo justamente para encontrar herramientas en uno mismo. Y mientras tanto, mientras en ese trabajo personal yo no encuentro rápidamente el alivio, a veces necesito acudir a un psiquiatra. Pero eso no quiere decir que estoy peor, loco, que no sé, me van a internar. Exacto. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, yo muchas veces, bueno, tengo pacientes solamente de psiquiatría y muchas veces les digo, mirá, o sea, nosotros nos vamos a ver un tiempo, obviamente acorde al cuadro que tengan, ¿no? Pero normalmente si es ansiedad, le digo, nos vamos a ver un tiempo, o sea, porque es el tratamiento hasta que se te alivien los síntomas y el trabajo fuerte lo vas a hacer con el psicólogo o la psicóloga. ¿Por qué? Porque ahí tenés que sentar las bases de tu propia subjetividad para poder sostener este conocimiento que estás adquiriendo de vos mismo. Entonces, o sea, esto para que el que lo escuche no tome que el psiquiatra es sinónimo de gravedad y que se viene el mundo abajo, claro. porque no. Y muchas veces me ha pasado también que me derivan pacientes y realmente no necesita tratamiento psicofarmacológico. Pero bueno, siempre tiene que ver cuánto me incomoda mi síntoma a mí. Esa es la pregunta que se tienen que hacer todos, ¿no? O sea, ¿cuánto me molesta la ansiedad? Ahora me molesta para salir a la calle, para ir a trabajar, para ir a buscar a los chicos al colegio, para ir a una actividad que me gusta. Bueno, ahí estamos en un problema. Porque otra cosa también muy importante es cuando dejamos de sentir placer. De aquellas cosas que nos dan placer, cuando eso empieza como a disminuir, eso es porque la ansiedad o la depresión empieza a ocupar más espacio. Entonces, a ver, tiene que ver con el proceso fisiológico no, pero con el proceso justamente del trastorno depresivo o de ansiedad, sí, tiene que ver. O sea, hay estructuras que se modifican en un trastorno de ansiedad o en un trastorno de depresión que después mejoran con el tratamiento y todo vuelve como a funcionar bien. Eso también quiero transmitirlo. Claro. Pero esto de que cuando empiezo a darme cuenta que disfrutaba un montón cantar y de repente nada me motiva. Cuando ya te sobrepasó lo que sientes. Exacto. ¿Y cuál dirías tú entonces? Digamos que ese es el principal. Pero si tuvieras que darme dos señales adicional de que algo anda mal y necesito buscar ayuda, ¿cuáles serían? Bueno, primero ya te dije esto de cuánto me molesta un síntoma. Después, cuando empezás a ver que tu versión de vos mismo en distintos ámbitos no es la misma. ¿Qué quiero decir? No es la misma que era antes, ¿no? Entonces, cuando de repente tengo pacientes que me dicen, no, bueno, es que yo antes era el alma de la fiesta y ahora voy y si puedo me escondo atrás de la cortina para que no me vean, no me pregunten, no tengo ganas de hablar. O sea, entonces, cuando me siento que estoy siendo diferente y también un buen amigo o alguien de la familia va a venir y te va a decir, ¿qué te pasa? Ya te conocemos, vos no sos así. ¿Todo bien? Exacto. Eso también es un gran organizador para pedir ayuda, ¿no? Es como la puerta en la que puedes solicitar. ¿Sabes qué? Estoy mal. Y hay una serie por ahí que dice está bien estar mal. Y es que está bien estar mal. Exacto. Porque el creer que está mal hace que lo escondamos. Y consecuente de eso nunca pidamos ayuda y termine siendo algo incluso más grave. Creo que es algo que hay que enfatizar, Dani, que el no buscar ayuda a tiempo puede hacer que aquello que estás pasando sea algo peor. Exacto. Sí. O no necesariamente. No, sí. O sea, depende qué padecimiento psíquico, pero, a ver,
lo más frecuente, a ver, y esto es importante, el trastorno de ansiedad no tratado evoluciona a la depresión. ¿Por qué? Porque en la ansiedad constante, empiezan a haber modificaciones neurobiológicas donde se empieza no solo el aumento del cortisol y lo que todos ya sabemos, sino más bien que empieza a haber como alteraciones en otras estructuras. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar es la desmotivación, es la disminución de placer, el circuito de recompensa que nombrábamos antes empieza a funcionar mal, está hipoactivo, entonces empieza como o sea, con esto no quiero decir que todos los que tienen trastorno de ansiedad van a tener depresión, pero ansiedad sin tratamiento es muy probable que evolucione una depresión. En la depresión sin tratamiento puede sostenerse, depende de qué tipo de depresión, puede sostenerse en el tiempo de la misma forma, pero también puede evolucionar algo, como vos bien decís, más grave, ¿no? Donde hablemos de los pensamientos negativos, los pensamientos de ideas de muerte, ideas de suicidio, y etcétera, etcétera. Súper importante eso. Ahora, ¿qué tipo de cosas crees tú que nos podría ayudar a prevenir un problema en nuestra salud mental? Bueno, lo primero, que ojalá pase, algún día vea que eso pase, es hablar sin ningún tipo de tapujo. O sea, digo, somos todos seres humanos, vivos, dinámicos y nos pasan cosas, ¿no? Entonces, yo, siendo psiquiatra, no estoy exenta de tener ni un trastorno de ansiedad, ni un trastorno depresivo. Sí te diría esquizofrenia porque ya me pasé la edad, que la edad del brote psicótico normalmente es entre los 18 y los 20 y pico. Yo ya estoy fuera. No voy a decir mi edad. Pero ya estoy fuera. Pero yo poder hablar sin ningún tipo de miedo. O sea, por hablar, muchas veces, el hablar de las emociones está ligado a patología o está loco. O sea, o tiene un trastorno o está loco. O sea, deberíamos buscar a alguien que también sea capaz de entendernos. Eso es, la primera persona es un terapeuta, ¿no? Pero alguien en nuestro círculo que tenga la capacidad de tomar en cuenta lo que decimos, porque pasa muchas veces que también las personas te digan, no, estás exagerando, es cansancio, o son emociones, y así lo que hacemos es estirar el tiempo del síntoma y que tal vez ascienda a algo peor. Alguien que sea capaz de decir, ¿sabes qué? Bueno, si te sientes de esa forma, vamos a tratarlo. Como esta gente que se queja todo el tiempo. Que a alguien le toque el hombro y decir, bueno, vives constantemente quejándote, eso puede terminar siendo otra cosa. Exacto, un trastorno de personalidad. Bueno, no. pero se puede construir, yo me río porque, ¿no? Sí. Yo me río, no es el caso que vos me relatás, porque alguien que se queja todo el tiempo, o sea, se instala en la queja y eso es un trastorno, o sea, no es un trastorno, eso es de la neurosis, claro. Y tiene que ver con una forma de... pero está el trastorno querellante de personalidad, que son esos que, denuncia tras denuncia y me miraste mal y el vecino plantó un árbol en la puerta son víctimas y el del perro mundo. me mira mal y va así. Pero creo que lo más importante es poder hablar con sinceridad y no dar por normal o por habitual situaciones que no lo son. Entonces vos me dirás, bueno, pero es difícil. Si no y justo en una sociedad tan individualista, con poca empatía, identificar, bueno, es que a veces justamente, o sea, por suerte, no es tan absoluto. Y hay gente que sí ve, y hay gente que sí denuncia. Y digo, no denuncia policial, sino denuncia que algo no está bien. Y por más que a veces sea cercano, que no sea cercano, y esto lo invito a todo el mundo que escuche, si vos ves que, por más que no sea alguien, no sea un amigo, no sea, si vos ves que algo que no está bien, cómo está sucediendo, lo puedas hablar con esa persona y le digas. Después la persona va a ver qué hace con eso. Capaz persiste en su síntoma y bueno, chau. Pero uno tiene una responsabilidad. A mí hace poco me pasó que fui a una clase de canto y una de las chicas de canto la veía y estaba una adolescente que la verdad que ni idea porque era la primera vez que la veía, pero la notaba como incómoda. Greña, ¿quién es? Claro. Y bueno, y la verdad que es más fuerte que yo. Y entonces en la clase
nada, el profesor la quiso hacer cantar, ella dijo que no se sentía bien. El profesor le preguntó si estaba con el periodo, imagínate. Encima delante de todo el mundo. No. Sí, y dijo, no, es otra cosa. Bueno, se terminó yendo, salió, y justo terminó la clase. Entonces yo voy atrás y le digo, mira, yo no te conozco. Le digo, te veí recién. Le digo, pero quiero que sepas que si te sentís mal, digo, que hay alguna emoción, algo que te esté aquejando en este momento, conmigo lo puedes charlar. Le digo, yo, conmigo, si querés, la clase que viene, si venís a canto, yo estoy. Le digo, pero también puedes asistir a tu mamá, a alguna amiga. Le digo, o sea, esto es importante que digas, y sobre todo en la adolescencia, que es una etapa recontra vulnerable. Donde se desarrollan la mayoría de patologías, ¿no? Exactamente. Donde existe el pruning neuronal, que es como un podado que se hace de las conexiones neuronales que para optimizar el funcionamiento, se hace justo en la adolescencia. Entonces ahí tenemos el consumo, ahí tenemos toda la cuestión hormonal, empieza también la determinación, ¿no? Tipo, yo quiero ser, soy así, no me Claro. gusta. También es una posibilidad, hay una flexibilidad psíquica en ese momento también para reforzar cosas que no estuvieron dadas durante la infancia. Pero digo, es un proceso vulnerable, no como débil, sino vulnerable en el sentido de que hay como mucho movimiento. Y entonces, una etapa a la cual tenerle más atención. Exacto. Entonces, volviendo al ejemplo de la chica, si uno detecta o ve, y en los colegios para mí esto es fundamental, ojalá todos los colegios tuvieran un buen gabinete psicológico donde pudieran acompañar a los adolescentes, porque ahí también aparece mucho el trastorno borderline o el famoso trastorno límite de la personalidad, donde esos chicos, chicas y chicos que se cortan como una forma de sentir, con una forma de una emoción que no puede ser canalizada. Volvemos al tema de la piscina y la descarga. Sí. Entonces, es fundamental que haya un otro que pueda empatizar con ese sufrimiento. Y empatizar no es, ay, siento lo mismo, sino es... A ver, ¿cómo lo tratamos? Quiero entender qué te puedo pasa. hacer para ayudarte? Exacto. Y a veces, no todo el mundo puede acceder a una terapia. Pero si no se puede acceder a una terapia, bueno, hablar con alguien que quiera escuchar es ya un montón. Por eso siempre, yo tengo miles de proyectos que después no termino haciendo, pero grupos a mí me encantaría. De hecho, en el hospital donde yo estaba de psiquiatría, teníamos un grupo que era el grupo de la medicación, donde venían pacientes de todo tipo con cuadros diversos, algunos muy graves, y se hablaba solo de la medicación. Como, bueno, yo tomo risperidona, pero se armaba algo muy lindo porque los pacientes, a través del hablar de su medicación, decían, uy, no, y con la risperidona me está yendo bien, pero me da mucho sueño. Entonces otro le hablaba y le decía, ay, a mí también me pasó, pero ¿sabes qué? Podés hacer tal y cual. Entonces se terminaba armando un diálogo, un discurso social entre nosotros también, porque nosotros como terapeutas estábamos ahí y vamos guiando si se armaba algún conflicto, pero más allá de eso éramos parte de eso. Y ellos se sentían más normales. Exacto. Podían compartir con alguien lo que sentían. Exacto. Lleva la importancia también de tener alguien con quien compartir, grupos, o sea, tener actividades o hábitos que descarguen lo que sea que nos esté pasando. Exacto. El poder, ¿sabes? El alivio que le da a una persona, el decir, tipo, no soy la única que le pasa esto. Eso es un alivio gigantesco. O sea, el poder decir, tengo pensamientos negativos, ¿no? Como de mí misma o tengo pensamiento de muerte. Que haya un otro que diga, ¿sabes qué? Yo también. O sea, ¿por qué? Porque te saca esa condición del único, loco, aislado de la del víctima mundo. del mundo. Exacto. Entonces, tener un otro que le pasa algo parecido, similar, no solo habilita la escucha, sino que también te da un sentido de pertenencia, de decir, ok, nos está pasando algo similar que estoy dentro de, ¿entendés? No y soy otra vez anormal, volvemos, no soy un dinosaurio. Exacto. Esto es algo que pasa. Volvemos a esto que te decía de la inclusión, Claro. O sea, de sentirte parte de la sociedad. Con esto, o sea, y sentir que hay un otro que les pasan las mismas cosas y que, bueno, también están haciendo un tratamiento para sentirse mejor. Pero esto, el habilitar, yo en el otro hospital que trabajé después, antes de venirme a Argentina, tenía un grupo de familiares.
Entonces, trabajábamos mucho cómo se sentía la familia con el padecimiento de su familiar, ¿no? Y entonces, y entre ellos se armaban cosas, por ejemplo, no sé, si uno se sentía mal y estaba como, no sé, con una excitación psicomotriz, vamos a decir, perdón que me meta en términos médicos, la familia llamaba a la otra familia fue y los ayudó. Wow. ¿Entendés? Entonces, y digo, y esto no tiene que pasar Eso solo. es realmente comunidad. Exacto. Ser parte. Exacto. Y no tiene que pasar solo en salud mental, tiene que pasar en general. Es a lo que tenemos que volver, que perdimos un montón. Y que nos ha hecho dejar de ser humanos. Algo que me parece muy interesante de lo que hablábamos es también cómo permitirnos la entrada de elementos que nos ayuden a no solo descargar, sino a volver a la esencia. Algo que a mí en lo particular siempre me ha servido mucho. Y tal vez habrá alguien que se represente diciendo, bueno, es que no tengo a nadie. No hay familia, no hay amigos, o si hay, no son personas a las cuales yo les pueda contar o con las que me pueda descargar porque no me pueden aportar. Bueno, a mí, y aquí soy muy respetuoso siempre que hablo de mi fe, pero a mí en particular me pasó que cuando yo sentía que no había nadie, doblaba rodillas, podía elevar una oración y para mí eso conectaba con el cielo. Exacto. Si para algunos ocurre sí o no, no lo sé. Para mí ocurría, para mí sigue ocurriendo y siempre va a ser una manera de descargar primero mis cargas, de llevarme primero a encontrarme con algo más grande que yo. Exacto. Porque la mayoría de las veces que creemos que todo lo que nos rodea, nuestros problemas, nuestras incomodidades, todo es muy grande. Si alguien nos tiene envidia, que si nosotros le tenemos un mal sentimiento a otra persona, que si nos abandonaron, que si un vicio, y pensamos que todo es tan grande como para no superarlo, pero a mí siempre me ha ayudado la imagen de un Dios más grande que mis problemas. Me trae a claridad entender que, wow, o sea, si hay un Dios que está por encima de todo esto, imposible que algo tan pequeño sea difícil de resolver. Yo creo que esa idea y que la conciencia de que Él está ahí también nos da más paz. Totalmente, totalmente. A ver, yo soy católica, por ahí no soy tan practicante, Claro. pero yo creo que sí, la religión da, la religión o la fe, en realidad la fe, da como esa contención. Y mirá, y te digo una cosa chiquitita, tenía un paciente que era ruso, que tenía esquizofrenia. Horrible, tenía alucinaciones auditivas, tenía voces que le decían que se lastimara, bueno, de hecho tenía una lesión motora por haberse autolesionado. Fue muy difícil atenderlo porque no hablaba español, entonces yo con el diccionario en ruso-español hablábamos, lo puse a dibujar y qué sé yo, y él un día me pudo contar que él creía, viste que los rusos en Rusia creo que tienen como... No sé, la religión es como un catolicismo, pero como muy ortodoxo. Muy ortodoxo, sí, son más ortodoxos. Bueno, me acuerdo que él, lo poquito que me pudo decir, comunicándonos con el traductor, era que él necesitaba su iglesia, que su iglesia acá en Argentina no la encontraba. Entonces, bueno, con la psicóloga nos pusimos a buscar juntas las distintas iglesias y no sé qué, y le encontramos una. Y vos no sabés la alegría porque... le hizo tan bien. Y él encontró no solo comunidad dentro de su iglesia, sino más bien que la gente venía al hospital y nos pedía que los ayudemos a entender qué era lo que le pasaba. Y se generó algo muy lindo, o sea, un intercambio impensado. Wow. Porque no teníamos más personas ni idea. Interesadas con que él estuviera bien. Exacto. Y él me transmitía todo el tiempo esto, ¿no? Para mí la fe es muy importante. Y siento que al estar acá, al haberme cambiado de país, no tengo a dónde ir a rezar, a dónde sentirme alojado desde mis creencias. Y digo, bueno, o sea, justamente esto que vos decís es muy importante, así sea desde donde sea. O sea, yo también creo que es muy importante tener una creencia en un ser supremo. O sea, vos viste la historia de Nietzsche, o sea, sí. Muy difícil. El hecho, porque bueno, hasta los que no creen en nada, creer en nada es creer en algo. O sea, creer en nada es creer en la nada. Eso ya es un tipo de fe. Exacto. Es monoteísta. Exacto. Entonces, bueno, es importante esto que vos decís. O sea, en la fe que sea, encontrar esa contención y ese refugio, ¿no? En la Iglesia Católica, al menos en Argentina, es muy... no todos, pero... los sacerdotes suelen tener como mucha
intercambio con la comunidad en donde están. Entonces se arman lindos grupos, se arman formas de acompañar. Y bueno, y realmente eso es la presencia de Dios. Es a través de las personas. Dani, debo decir que ha sido un placer, un gusto increíble tenerte acá conmigo. Agradecido porque estés aquí. Sin lugar a dudas, creo que a mucha gente le va a funcionar. Que todo el que lo vea va a sacar algo de provecho de acá. No sé si quieres decir algo antes de terminar. No, bueno, gracias por la invitación. Para mí un placer. Me encanta. Sí, no, lo que me gustaría sí es hacer hincapié en que si sienten que algo no anda bien en sus vidas, que busquen la ayuda que sea y que tener un padecimiento psíquico no es la muerte, no es nada gravísimo, no es nada que no se pueda volver, no es nada que uno diga realmente, se acabó mi vida. Sí, total. Y poder empezar también a salirnos de este lugar de todo tan grave y poder usar el humor. Yo me río mucho. Bueno, tengo apellido Alegre, pero más allá de eso... y hace justicia completa a su apellido, quiero decir. Sí, esto, poder reírnos de los que nos pasa. Me quedo con eso. Dani, nuevamente muchas gracias. Si te ha gustado este contenido, si sacas provecho de todas estas charlas, puedes conseguirte Puro el arte de ser tu mejor versión, donde tengo una recopilación de muchos datos, experiencias vividas. Lo puedes comprar en el lector, escribirme directamente a mí, que soy el autor. En El Hombre en la Mancha próximamente vamos a tener unidades también. Sin más, para todos ustedes esto es Pottercast y vuelvan para ver el próximo episodio.